Entonces la idea del día de hoy es que hagamos unos ejercicios prácticos que nos permitan vislumbrar cómo se manejan los indicadores. Por ahí derecho vamos a ver cuáles son los resultados o cuáles son, digamos, esas, aunque no es producto del taller, o sea, no es un objetivo del taller evaluarlo, pero vamos a simular un proceso de ensamble, ¿sí? Donde en ese proceso de ensamble se tienen en cuenta una serie de informaciones y del cual se obtiene una serie de indicadores que nos van a permitir mostrar cuáles son los resultados que se están obteniendo, ¿sí? Entonces, antes de seguir, pues les voy a mostrar cuáles son lo que tenemos previsto en el día de hoy de llevar a cabo en este taller, el programa. Entonces vamos a tener una presentación del programa y los participantes. Vamos a hacer un recuento muy rápido, sobre todo para quienes estudiaron en el primer taller, de unos conceptos básicos de la parte de indicadores que vieron en dicho taller. Vamos a hacer un recuento porque aquí pues las empresas que están son empresas que participaron en esta actividad durante el año pasado, entonces nos vamos a permitir hacer un recuento en esas empresas desde el punto de vista de indicadores, cuál es la gestión que en esas empresas han llevado a cabo los equipos de mejoramiento. También vamos a hacer un ejercicio práctico que es en el cual nos vamos a concentrar la mayor parte del tiempo, ¿sí? Vamos a hacer un comparativo, vamos a mirar el concepto de benchmark y vamos a hacer un comparativo a la luz de los resultados que se obtengan acá precisamente en ese ejercicio práctico. Vamos luego a trabajar una matriz de objetivos OMAX, que es una matriz que tiene que ver con la medición de la productividad desde varias ópticas, manejando varios factores. Va a ser algo ustedes van a poder observar que esta matriz es una matriz que es muy dinámica y que permite irse modificando en el tiempo de acuerdo a las necesidades. Me explico. Si en determinado momento en un periodo para una empresa es muy importante, son muy importantes los resultados en calidad, entonces en ese mes seguramente en esta matriz se va a permitir tener, si se puede llamar así, un mayor valor, un mayor peso al factor calidad que a los otros factores que inciden dentro de la productividad. Tenemos previsto también hacer alusión a esta matriz de eficiencia global de la planta. De todas maneras, pues aquí tenemos una persona que participó el año pasado en la actividad de equipos de mejoramiento de Industrias Vera. En este caso nos acompaña el señor Ulises Vargas y obviamente con él vamos a tener de pronto la oportunidad de que nos cuente cómo manejan esta matriz ellos dentro de su empresa. O sea, casi que es un caso para ponerlo a consideración de todos y cada quien, digamos, dentro de su empresa mirará si es práctico o no práctico aplicar este tipo de matriz. Y al final vamos a hacer una retroalimentación. Seguramente ustedes acá se estarán encontrando con clientes suyos o con proveedores o con competidores también. Es posible, ¿sí? Bueno, miremos entonces unos conceptos básicos que ustedes vieron en el primer taller. Un primer concepto básico es ese: lo que no se mide no se controla y lo que no se controla no se mejora. Para yo poder saber si quiero mejorar algo, primero tengo que saber cuáles son los resultados actuales, dónde estoy parado, ¿sí? Tengo que tener un punto de partida. Eso es básico dentro de cualquier indicador. El año pasado, en algunas empresas, pues obviamente tuvieron alguna dificultad al comienzo porque cuando se empezó a buscar datos no habían datos y había que generarlos. Había que empezar a medir eso que queríamos mejorar, ¿sí?
Seguramente a algunos de ustedes les sucedió eso, ¿no es cierto? Seguro les pasó, es que eso no lo hemos medido antes, hay que empezar a medirlo, ¿sí? Para poder tener un punto de partida. Y dentro de esto se plantea que esa medición no debe ser el último dato, el de la semana pasada, debe ser un periodo considerable que nos dé claridad de cuál es el comportamiento de ese fenómeno, de ese proceso, y que no es un caso puntual. Me explico. Si le estamos trabajando, por ejemplo, en Termimoda le estaban trabajando a las manchas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y miraron el dato de la semana pasada. Puede que la semana pasada nos haya ido muy bien o al contrario, nos fue como a los perros en misa. Los resultados fueron desastrosos. Pero ¿eso sí será el reflejo de todo el periodo como tal, de todo el proceso? No. Por eso, dentro de esto se plantea tener un periodo de tiempo considerable del cual pegarse uno. En el ejercicio que vamos a hacer, vamos a tener un periodo de tiempo considerable, va a ser un ejercicio de producción digamos, del cual vamos a partir para empezar a construir indicadores. Entonces, primer planteamiento está ahí, entonces, lo que no se mide no se controla, lo que no se controla no se mejora. Miremos el segundo planteamiento. Necesitamos datos e información. ¿Para qué? Para comprender lo que sucede, ¿sí? También para no suponer y ser objetivos, ¿sí? Uno de los elementos que se plantea dentro de la metodología que siguen los equipos es no basarse en corazonadas, en suposiciones o en subjetivismos. Es que para mí hay mucho desperdicio, pero ¿qué será mucho? Mucho. Para ella puede ser el 2%, para él puede ser el 10%, para mí puede ser el 50%. ¿Se dan cuenta cómo la interpretación que hay de una misma palabra nos da pie a que hayan diferentes enfoques y a que hayan confusiones? Entonces, ese no suponer es soportes en datos, ¿sí? Para comparar los resultados obtenidos. Si yo quiero saber cómo me está yendo frente a un periodo anterior, tengo que tener los datos del periodo anterior, ¿sí? Tengo que tener sobre qué medir. Para poder controlar los procesos, también yo necesito datos para eso, ¿sí? Para saber cuánto estamos gastando en determinado momento, de cuánto es el desperdicio que se nos está generando, ¿sí? Y finalmente, para definir metas que sean retadoras y alcanzables. Cuando yo no tengo datos y me fijo una meta, de pronto esa meta puede ser una utopía, o al contrario, puede ser una meta insignificante, pero como no he soportado mi decisión en datos, entonces, ¿qué es lo que me dicen a mí los datos? Me dicen, bueno, si a través del tiempo registraste un porcentaje de desperdicio del 10%, cuando te planteas una meta del bajarlo al 2%, ahí te estás poniendo un reto. Pero si no sabes cuál es el desperdicio y decir, yo lo quiero bajar al 10%, el esfuerzo que vas a hacer va a ser nulo. O sea, no hay que hacer esfuerzo porque es que ese es tu resultado actual. A eso se refiere cuando se plantea que deben haber metas retadoras, pero también que se puedan lograr en el tiempo. Cuando hablo de que se puedan lograr en el tiempo, recordemos un elemento, y es, si yo investigo con datos cuál es el comportamiento del desperdicio y me doy cuenta que en los 15 años que lleva la empresa el desperdicio siempre ha estado en el 10% y yo me planteo eliminarlo, puede que sea algo de pronto difícil de alcanzar. Es que el desperdicio es inherente al proceso, ¿sí? Si yo lo que estoy haciendo es sacando piezas redondas de una hoja de lámina que es rectangular, por mucho que yo trate, ahí siempre va a haber desperdicio, siempre va a existir desperdicio, ¿de acuerdo? Pero yo lo que puedo hacer es llevarlo a su mínimo posible. Por eso es importante entonces tener indicadores que nos permitan a nosotros plantearnos metas que se puedan lograr en el tiempo, pero también que valgan la pena, los dos elementos. Muy bien, miremos recordemos otros conceptos. Los datos y los indicadores deben ser disponibles y de fácil obtención. Yo no puedo
No puedo, digamos, enfrascarme en datos que sean difíciles de medir, que no los pueda lograr, que no los pueda alcanzar, ¿sí? Entonces, recordemos el primer concepto: si algo se puede medir, se puede mejorar. Algo que usted no sea capaz de medir, ¿cómo va a demostrar que lo mejoró? Imposible, ¿sí? Siempre tiene que existir una forma de medirlo. Aquí me voy a permitir comentarles un ejemplo que sucedió en una empresa donde había un área, el área de nómina, los que le pagan a la gente dentro de la empresa. Y esa área se metió a formar un equipo de mejoramiento continuo y dijo, bueno, nosotros queremos mejorar acá en nuestra área. Y empezaron a preguntarse en qué querían mejorar. Y se dieron cuenta que cada que habían pagos tenían insatisfacciones de la gente. Claro, el que le llegó la nómina como no era, le llegó incompleta, le llegó con algo, sí, entonces la gente se mostraba inconforme con esa área y esa área tenía una muy mala imagen para el resto de compañeros, ¿sí? Entonces dijeron, nuestro problema es la imagen que tenemos, pero ¿y cómo medimos la imagen? ¿Cómo midieron la imagen? Hicieron una encuesta, la aplicaron en todo el personal y esa encuesta la tabularon y les dio un índice de satisfacción, ¿sí? En otras palabras, si volteamos la copa, un índice de insatisfacción. Si tenían un 55% de satisfacción de la gente, significaba que había un 45% que estaba insatisfecho con esa área, con la imagen de esa área. Eso fue lo primero que hicieron. Tuvieron que hacer esa medición para medir su imagen. Cuando ya tuvieron la medición, dijeron, bueno, ahora sí, ¿cuál es el objetivo que nos vamos a plantear para mejorar nuestra imagen? Bueno, vamos a bajar de 45 a un 5 o un 10, dejémosle pues un 5 o un 10 al azar o a esos que no los contenta nadie. Bueno, está bien, puede ser, pero ya tenían un punto de partida. Ellos no dijeron, vamos a mejorar, pero bueno, ¿y sobre qué van a mejorar? Entonces miren la importancia de tener un indicador que permita precisamente eso, pero los datos deben ser o disponibles o que se puedan obtener fácilmente, ¿sí? Cuando uno se plantea un indicador, tiene que estar enfocado allá. Deben ser simples en su elaboración, ¿sí? Un dato o un indicador que sea muy complejo, finalmente, ¿qué es lo que hace? Hace desertar a la gente. Dice, no, pues, ¿qué nos vamos a meter a trabajarle con ese indicador si conseguir los datos es muy complejo, muy difícil, no se consiguen, ¿sí? Que midan lo que realmente se necesita. Yo cuando entro a definir un indicador, ese indicador me debe medir lo que yo quiero, hacia donde me quiero enfocar. Seguramente a muchos de ustedes en sus equipos, en su actividad el año pasado, les sucedió en un comienzo que empezaron a medir cosas que después se dieron cuenta de que eso no los llevaba a ningún lado, que con eso no estaban midiendo lo que ustedes realmente necesitaban y seguramente por allá en el transcurso del ejercicio les tocó hacer un viraje y decir, no, es que la herramienta de medida que vamos a emplear va a ser diferente, no va a ser la que estamos empleando, porque no nos está dando, digamos, no nos está reflejando una realidad de nuestro proceso, de lo que nosotros queremos alcanzar. Entonces es muy importante desde un comienzo, antes de enfrascarse en un proceso de mejoramiento, definir bajo qué parámetro es que se va a medir el problema que queremos abordar. Y finalmente, que sean datos confiables, que no se presten a diferentes interpretaciones, ¿sí? Que sean confiables y que no se presten a diferentes interpretaciones. Eso es muy importante y precisamente esa confiabilidad en alguna medida también la da la cantidad de datos, ¿sí? Entre más amplio sea el periodo, más seguro puedo estar yo más certeza voy a tener de que me está mostrando la realidad de un proceso, ¿sí? Si yo solamente medí el desperdicio, medí las manchas o medí los retardos de la semana pasada, partir de ahí para generar un proceso de mejoramiento no va a ser muy confiable, ¿sí? Muy bien. Miremos que entonces, otro de los conceptos de los que hablaban en el taller anterior era que los indicadores podían ser indicadores de desempeño o indicadores de resultados.
Los indicadores de desempeño son función de todos y se hacen en el mismo sitio. Entonces estamos hablando de los defectos por unidad en una línea de ensamble. Ahí mismo se está generando la información. Ahí mismo podemos decir que se pueden estar visualizando los resultados. Y cuando hablamos de indicadores de resultados, nos referimos a algo más general, son función directa de la gerencia. Por ejemplo, la participación en el mercado de una empresa no se va a visualizar en el momento en que están elaborando una prenda, están procesando, están armando un equipo. En ese momento no se da. Miremos entonces ahora otro concepto que manejaron en el taller pasado y tiene que ver con el benchmark. Es un comparativo, ¿sí? ¿Y para qué sirve el benchmark? Para comparar productos, servicios, procesos, y nos permite medirnos con otras áreas, con otras empresas. Dentro de las mismas empresas se puede hacer este benchmark. De hecho, se lleva a cabo, ¿sí? Cuando se mide cada área, el área allá de preparación, el área de ensamble, el área de acabados, cuáles son sus indicadores. Por ejemplo, un indicador que se maneja desde el punto de vista muy orientado hacia la parte de recursos humanos, ¿sí? El ausentismo, ¿sí? Cada área muchas veces se puede mostrar, digamos, por áreas, cuál es el porcentaje de ausentismo que está manejando. Y muchas veces es lo que permite detectar que hay un área que tiene un nivel de ausentismo muy elevado, o frente a las demás áreas de la empresa o frente a un objetivo que hay planteado, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de benchmark, nos estamos refiriendo a eso. Aquí nos podemos permitir recordar el año pasado, en la actividad de sensibilización que se llevó a cabo acá, ¿quiénes de ustedes vinieron a esa actividad? Que fue la primera charla antes de arrancar, inclusive antes del taller que hicieron donde hacían el ejercicio de las cestas. Una charla donde les explicaban quiénes de ustedes estuvieron. Bueno, hubo otros que no estuvieron. Yo les recuerdan que en esa charla les hablaban, les hacían un comparativo, les ponían aquí a un lado los resultados de las empresas de clase mundial y a este lado los resultados de nuestras empresas en Colombia. Y decían, bueno, es que las empresas de clase mundial tienen unos niveles de productividad o de aprovechamiento de sus recursos de entre un 98 y 99%, y nuestras empresas están entre el 30 y el 35%, ¿sí? Eso es un benchmark, es un comparativo, están comparando las empresas de clase mundial con las empresas en promedio. Digo en promedio porque puede que, de hecho, en nuestro medio hay empresas que tienen resultados que se ubican por allá en un nivel muy superior, ¿sí? Eso se puede dar, claro que se da, pero hablamos que en promedio muchas de las empresas están en esos niveles que nos mostraban de indicadores en esa ocasión. Era una tabla que nos llevaba a reflexionar y que inclusive también nos decía, en las empresas de clase mundial, cuántas actividades o cuántos equipos de mejoramiento hay, y en nuestras empresas cuántos. En las empresas de clase mundial, cuántas ideas se aplican por persona, y en nuestras empresas cuántas. Era un comparativo, ¿de acuerdo? Entonces el benchmark nos sirve para hacer eso. En la dinámica que vamos a llevar a cabo del taller, ahora vamos al final a hacer un benchmark donde vamos a decir, tal equipo, ¿cómo le fue a este equipo en costos frente a los demás equipos? Vamos a tener un benchmark en la parte de costos o un comparativo. Vamos a tener un benchmark en la parte, por ejemplo, de productividad, en la parte de oportunidad, o sea, entregas a tiempo, ¿sí? Entonces, hasta aquí los conceptos básicos que manejamos desde el primer taller. Vamos a mirar entonces ahora este recuento de la actividad. Entonces, inicialmente, como hay de diferentes empresas, vamos a hacer un poco de memoria y les voy a pedir que de cada empresa
de cada empresa van a elaborar una hoja en la cual van a registrar el nombre de la empresa, la actividad económica, o sea, somos del sector metalmecánico, del sector de alimentos, del sector textil, cómo era el nombre del equipo que tenían, cuál fue el problema que abordaron, qué indicador emplearon, estamos recordando, ¿sí? Aquí no hay que construir nada nuevo, esto fue lo que trabajaron el año pasado. Y finalmente van a mostrar cuál era la magnitud de ese problema, cuál fue el objetivo que se plantearon y cuál fue el resultado que obtuvieron, ¿sí? Entonces, dentro de aquí les muestro un ejemplo. En una hojita que les voy a entregar, vamos a plasmar eso y esas hojitas las vamos a pegar aquí todas y aquí van a quedar durante todo el taller. Al final vamos a volver a mirar esas hojas, ¿sí? Entonces, ahí está, aparece el caso, una empresa Uniquímica del procesamiento de alimentos, el nombre del equipo se llama Alto Compromiso, el problema que abordaron fue paros en las torres de secado, el indicador que manejaron fue minutos perdidos por máquina semanalmente y ahí se muestra cuál fue el objetivo, la magnitud del problema, cuántos eran los minutos, cuál fue el objetivo y cuál fue el resultado, ¿sí? Bueno, entonces aquí sí les voy a pedir que se hagan por empresa, de cada empresa van a hacer esto. Las empresas que no participaron el año pasado pues obviamente no van a llenar esto, pero vamos a hacer esto y le vamos a dedicar algo así como 10 minuticos a hacer esa hoja. La pegamos acá tenemos cinta, vamos a pegar esas hojas acá, como ustedes lo quieran mostrar, pero necesitamos ver estos resultados. Cuando queremos mejorar, alguien me preguntaba, es que nosotros le trabajamos a mejorar, sí, pero ¿qué querían mejorar? La eficiencia. Y entonces, ¿qué midieron? Los paros. ¿Y de cuánto eran los paros? ¿Sí? Tengo que tener siempre un punto de partida, eso es siempre la magnitud. Siempre que nosotros vamos a plantear un proceso de mejoramiento, tenemos que saber de dónde vamos a arrancar. Eso es vital. No, ahí le vamos haciendo. No, antes de arrancar usted debe decir a dónde quiere llegar. Primero tiene que decir dónde está. Ese dónde está es lo que ustedes mostraron en la magnitud del problema. Lo que les decía para el ejemplo que les planteaba de las personas del área de nómina. Querían mejorar su imagen, pero tenían que saber primero cómo, es decir, cuál era la imagen que tenían ante el personal. La tuvieron que medir para poder plantearse en un objetivo. Muy bien. Y siempre, después de que tenemos esa magnitud que es el punto de partida, nos planteamos un objetivo, o sea, ¿qué tanto queremos mejorar? ¿Sí? Yo observo que hay objetivos, inclusive unos son de disminuir, pero otros son de aumentar. O sea, los objetivos se pueden plantear o para yo disminuir o eliminar algo o para aumentar algo, ¿de acuerdo? Voy a aumentar la productividad. Voy a disminuir los accidentes, voy a disminuir las manchas, ¿sí? Voy a disminuir las entregas no oportunas, en otras palabras, las demoras cuando entrego un lote de producción. Voy a disminuir los cambios de troqueles, el tiempo de los cambios de troqueles, ¿sí? Entonces, me planteo un objetivo, pero después tengo que mirar el resultado que obtuve de acuerdo a la gestión. Muy bien, ahí los vamos a dejar y al final los vamos a coger uno por uno para mirar algo. Entonces, ¿con qué vamos a continuar? Vamos entonces a hacer un ejercicio. El ejercicio que vamos a hacer es un ejercicio donde vamos a ensamblar aviones. Se van a formar equipos de 4 integrantes. Vamos a tener un almacén de materia prima, donde va a haber alguien
y tengo que ir a reclamar la materia prima para hacer los aviones, ¿sí? Yo tengo que ir a pedir materia prima, pero no es que voy cogiendo, no, cuando vaya allá hay alguien que va registrando. ¿Cómo se llama su equipo? Entonces al equipo le deben colocar un nombre, ¿sí? Recuerdan que los nombres tienen que ver o con los sueños, o con las intenciones que tenemos, o con el área a la que pertenecemos. En este caso son equipos que van a ensamblar aviones, vayan pensando qué nombres se van a colocar, porque así los vamos a registrar acá. Hay un primer paso, donde les dicen que las hojas deben ser de 20 por 25. Una hoja tamaño carta mide 28 por 21.5 creo. Ustedes manejan mejor ese dato, ¿no es cierto? ¿Cuál es el tamaño de una hoja tamaño carta? Las dimensiones. 28 por 21,4, algo así. Bueno, entonces hay que trazar y recortar por ahí, para eso es la tijera que ustedes tienen. Enseguida hacen eso, o sea, les pido a todos que me pongan aquí atención y ya enseguida se ponen a hacer el ensayo. Primera fase, entonces, ¿qué deben hacer? Coger la hoja y trazarla 20 y 25. Debe quedar un rectángulo de 20 por 25. Ustedes dirán, ¿y por qué no lo hizo del tamaño de la hoja? Porque cuando uno muchas veces puede concertar con el cliente, mándame ese fleje de tal ancho, para que no me quede orillo, ¿sí? Pero resulta que la máquina donde él hace ese proceso de fundición no te lo saca de ese tamaño, entonces tocó hacerlo así. Cuando nos mandan el rollo de papel de un ancho un poco mayor y nos toca hacer el proceso de corte, ¿sí? Entonces, igual, además para que tengamos un proceso que se va a llamar corte y donde ustedes seguramente van a poner a alguien que va a ser el encargado de manejar las tijeras. No pongan al que sufra de Alzheimer, porque les va a quedar torcido y ellos, que son los representantes de los clientes, no les van a aceptar torcidos, ¿sí? Bueno, muy bien. Primer elemento, entonces primera, se las muestro. La hoja hay que trazarla, para eso es el lápiz, no lapicero, porque eso hay que borrarlo. Una de las cosas que ellos les van a evaluar al final es el avión no puede tener rayas, entonces por eso tienen un borrador ahí también en el set que les entregaron, ¿sí? Entonces, no pueden tener rayas al final, las utilizo al comienzo, pero después me toca quitárselas, ¿sí? Bueno, primera fase, entonces trazo y corte al tamaño que es. Viene la segunda, ya está la hoja del tamaño que es, ¿sí? Entonces, cuando la hoja está del tamaño que es, esta tiene 20 por 25, ahí dice que hay que trazarle por todo el centro y que hay que marcarle a 10, a 11,5, a 21,5 y a 23. Y que debe tener el logo, el nombre del equipo que ustedes le pongan, ¿sí? Pero ojo, en la hoja que ustedes tienen, miren que los nombres están uno en un sentido y otro en otro, porque cuando ustedes cojan el avión, el letrero debe quedar al derecho. Mire, ahí dice en planta, y si lo volteo, ahí dice en planta, no dice al revés. Ojo con esa parte. Ellos también les van a evaluar eso. Muy bien. Ahí yo les estoy haciendo la inducción a los de calidad, cositas que, sí, entonces, hago los trazos, las marcaciones y marco el nombre. Para eso tienen, y el nombre debe quedar con marcador. En la hoja que se les entregó aparece ampliado, le amplié, le puse un foquito un poquitico más grande para ver las dimensiones, sí, ahí aparece el detalle, ¿de acuerdo? Bueno, ya tenemos la hoja así, viene la siguiente etapa, entonces ya tengo esta, voy a ir volteándolas acá, tengo esta, la siguiente etapa es esta, ¿sí? ¿Qué hice? Doblé, ahí dice que debes doblar estas solapitas así y te queda la hoja. Esta es la tercera. Ahora las pegamos por allí para que ustedes puedan ir y ¿sí? Por presupuesto, como ustedes apenas están empezando, no pueden comprar un avión para tenerlo de muestra y voy haciendo el otro, ¿sí? Y si no, yo les podía también, el almacén les podía vender aviones ya hechos, pero son muy costosos, ¿sí? Entonces, esta es la que sigue. La coloco acá
Viene la siguiente, después de que hago eso, es esta. O sea, estaba así y la doblé, ahí dice por dónde se dobló y quedó así. Esa es la siguiente etapa. Allí las vamos a pegar. Después de que está así, viene la siguiente. ¿Sí? Cuando está así, viene la siguiente. ¿Es cuál? Es esta. ¿Sí? ¿Qué hice? Doblé estas hacia abajo. Mírela, ahí está ya doblada. ¿Sí? ¿La observan? Bueno, la tengo así. ¿Cuál es la siguiente etapa? Le volteo esta pestañita hacia arriba. Mírela, ahí ya está con la pestañita volteada. ¿Sí? Ya está con la pestañita volteada. La tengo con la pestañita volteada. Entonces viene la siguiente. ¿Qué es? Cojo y doblo así. Mírenla, aquí está. ¿Sí? Doblo por acá en forma longitudinal, que me quede bien parejito. Ojo que debe quedar bien parejo, porque eso es otra de las cosas que ellos le van a evaluar. Porque ahí no queda un avión torcido, queda tirando para un lado. ¿Sí? Y esto pues si montamos gente allá se nos va al suelo. Entonces, esta es la siguiente etapa. Está en esta etapa, viene la siguiente, que es ¿cuál? Es coger y doblar las alas así. Es esta. Y ya tenemos un avión que vuela. Les cuento que yo lo probé ayer. Me subí a un edificio de 28 pisos y tiré el avión y lo disfruté. Le digo que planeó por lo menos 2 minutos. O sea, quedó bien hecho. No, es de verdad lo que les estoy diciendo. Yo lo probé. Yo vivo en un 28º piso y por la ventana tiré, hice el avión y lo tiré. Y eso se fue y daba vueltas, parecía un gallinazo cuando estaba aprovechando las corrientes de aire. Así hasta que llegó abajo al piso. Bueno, este es el producto que ustedes deben entregar. Cuando ustedes lo tengan listo, llaman, ahí está su inspector de calidad y le dicen, revísenlo. ¿Sí? Él se los revisa y se los acepta o se los rechaza. No hay otra opción. Por ahora no hay otra opción. Los costos, no vamos a tener reprocesos. Vamos a hacer ahora muy tajantes. ¿Sirve? No sirve, no más. ¿Sí? A veces calidad no la aplica así en las empresas, ¿no es cierto? ¿Sirve? No sirve. No más, es que aquí... ¿Sí? Entonces, calidad, si se los aceptó, ahí mismo se lo entregan al señor del almacén y el señor ahí mismo le registra hora, ¿sí? Le registra la hora y se lo recibe. Si se pasó de los 3 minutos, si arrancamos y a los 3 minutos y medio lo entregaron, ya es una entrega fuera de tiempo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ahí sí, miren, les dejo espacio entonces para que hagan 5, vamos a dedicarle 5 minuticos, van mirando, repártanse como ustedes quieran, ¿sí? Mire, cada equipo se organiza como quiera. Los 4 primeros aviones que entreguen, las 4 primeras entregas van a ser cada 3 minutos. ¿Sí? Ahí llevamos 12 minutos. O sea, el 4.º avión lo deberían estar entregando en el minuto 12. ¿Sí? ¿Cómo? En el 3. Correcto. Entonces, el primer avión, para esos primeros 4 aviones les vamos a dar 3 minutos por avión. Y a partir del 5.º avión es cada 2 minutos, ¿sí? Cada que ustedes terminen un avión, ahí tienen al inspector de calidad que les va a revisar y les va de inmediato, les va a aceptar o les va a rechazar. Si les rechaza, les dice por qué y quedó rechazado, ¿sí? No vamos a tener el espacio para hacer reconversiones, hacer reprocesos, no, esos son unos costos que manejaríamos en otro evento. Hoy tenemos que ser un poco más ágiles. Entonces, el inspector les aprueba, cuando les apruebe, de inmediato él le pone el visto bueno al avión y se lo entregan a la persona de
del almacén, de logística. Él se los va a registrar exactamente en el momento en que lo están entregando, ¿sí? Cuando se acaben los 30 minutos, entonces ahí paramos, ¿sí? Paramos y vamos entonces, miremos entonces, recordemos más bien el inspector de calidad, ¿por qué les va a rechazar? ¿Sí? El avión, una de las cosas es que no debe tener marcas de lápiz o marcador por ningún lado. Obviamente visibles, ¿de acuerdo? No que es que por aquí adentro hay una rayita, no, esa no. Pero nuestro cliente quiere un producto impecable, entonces el avión no puede tener rayas, por eso ustedes tienen lápiz y por eso tienen un borrador en cada mesa, ¿de acuerdo? Y seguramente asignarán dentro de la distribución de puestos, alguien debe hacer lo mismo que hacen allá en las confecciones, cuando cogen la prenda al final y empiezan a cortarle todos los hilitos, el famoso pulido, ¿sí? Ese es el mismo cuento, ¿no es cierto? Aquí hay que pulir, claro, para entregar un producto que vale mucho. Sí, vale mucho. ¿Saben cuánto vale cada hoja que van a reclamar allá? Vale 5 millones de pesos. Y al final vamos a sacar los costos por avión, a ver cada equipo cómo le fue en esa parte. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más les va a chequear entonces? Que los dobleces, no puede haber un doblez repetido, o sea, un doblez a un lado y el otro al lado. Es que me equivoqué y lo volví a hacer. No se lo aceptan porque nuestros clientes no nos lo aceptan. Ellos quieren un producto impecable, entonces no puede hacer, por eso tenemos que estar muy seguros de lo que estamos haciendo, ¿sí? ¿Qué más tenemos? De pronto se nos olvidó cortar del tamaño que era y nos quedó el avión más grande. El inspector de calidad tiene una muestra y va a verificar que efectivamente coincida con el tamaño del avión, ¿sí? Ahí lo confronta. La otra parte, la geometría. Entonces el avión se dobla y debe quedar parejo, no puede quedar una ala por allá, digamos así, porque ahí hubo problemas en la... ¿sí? Puede que yo haya hecho el doblez sin repisar ni nada, pero me quedó así. Un avión así va a terminar en el suelo porque va a quedar recargado para un lado, ¿no es cierto? Y acuerde que vamos a transportar gente ahí. ¿Qué más tenemos? El avión hay que marcarlo con el nombre de la empresa, Airvolan, Omni, Aviasur, Aire, Aero. Hay que marcarlo, las siglas, porque cuando él vaya volando, la gente dice, ve, ahí va el avión de Airvolan, o ahí va el avión de Aero, del equipo aéreo, ¿sí? Por ambos lados, o no de Malasia, ¿sí? Entonces, y debe estar por ambos lados y se debe leer correctamente, no como los avisos de las ambulancias, ¿no es cierto? Ustedes saben por qué la razón de ser de los avisos en las ambulancias. ¿Por qué los ve uno al revés? Porque cuando usted mira por el retrovisor, los ve al derecho. ¿Sí? Bueno, no, aquí nos debe quedar al derecho. Si yo volteo, para el lado que voltee, nos debe quedar derecho, ¿de acuerdo? Bueno, esas cositas se las va el inspector de calidad a revisar. Y si encuentra una anomalía, se lo rechaza y les dice, lo rechazo por esta razón. ¿Sí? Bueno, muy bien. Continuemos entonces, ¿qué más tenemos? La presencia de uno de estos genera el rechazo del producto. No, es que así tenga 3, no, si tiene 1, ya, no se puede contar. Se puede contar como un producto rechazado. Bueno, ¿qué más tenemos? La persona del almacén. Él les va a registrar, en el momento en que arranquemos, les va a registrar el equipo, en qué momento le entregó. Me entregó a los 2 minutos y medio, listo, está dentro de término, ¿no es cierto? Y cada que usted les entregue, él le va apuntando el tiempo, ¿sí? Él les va a entregar, les va a recibir los 4 primeros cada 3 minutos y los 9 siguientes cada 2 minutos. O sea que en el primer jalón, ustedes ahora van a hacer el cálculo de la eficiencia, deben hacer 13 aviones. Ese es el tiempo estipulado, ¿sí? 13 aviones. Al final ustedes van a sacar el indicador de eficiencia, van a saber cuánto esperaban hacer. Eran 13 aviones, hicimos 12, haga el cálculo de cuánto fue la eficiencia. Hicimos 5, haga el cálculo de su eficiencia, ¿de acuerdo? Muy bien, en esta primera vamos a ser más bien cautos, ¿sí? Y 13 no vamos a hacer, hacemos 11, entonces no nos traemos y no 11 hojas. Bueno, eso es cuestión de cada equipo como tal. Esa es materia prima que ustedes van a pedir, entonces pueden pedir la materia prima. Ahora,
tan pronto arranque el ejercicio, pueden volver a pedir materia prima, ¿sí? De pronto van como por entre un tubo y están haciendo aviones a la lata, o al contrario, se le dañaron todas las hojas y se le acabó la materia prima, hay que pedir más al almacén, ¿sí? Listo, entonces eso se puede hacer. Pidámosle entonces al señor de materia prima, él les entrega para darle la largada entonces de los primeros 30 minutos, el primer jalón de producción, lo vamos a hacer entonces tan pronto estén listos. No podemos adelantar. Las hojas que él les va a entregar son hojas para producción, o sea, las que ustedes, las muestras que hicieron, eso son muestras aparte, ¿sí? Esas no cuentan, van a contar de las que les entreguen ya a partir de... Entonces los inspectores de calidad me hacen un favor y me marcan las muestras que hicieron, me les ponen una M como muestra. Vamos a continuar. Ese ejercicio lo estamos haciendo para que ustedes mismos van a construir los indicadores del proceso que acaban de llevar a cabo. Esos indicadores que vamos a empezar a construir van a ser 6. Para eso son las hojas de papelógrafo que les entregamos. Ustedes van a hacer 6, oído con ustedes, van a hacer 6 gráficas, ¿sí? El nombre de su equipo, el indicador, por ejemplo, en este caso de costos. ¿Cuál va a ser el indicador de costos? Pesos por avión. ¿Cómo se van a dar cuenta de...? Ustedes deben sacar mismos el indicador de costos pesos por avión. ¿Qué cuesta aquí? La materia prima. Cada hoja que pidieron vale 5 millones de pesos. Van a averiguar cuántas hojas pidieron, si se les quedaron ahí. Así es, sobrantes que nos quedan a veces en los procesos, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno, van a averiguar cuántas hojas pidieron, multiplican por 5 millones y dividen por el número de aviones que entregaron, no por de los que rechazaron, ¿sí? De los que entregaron, que les aceptaron. Ahí sabemos cada avión a cómo nos costó. En este caso solo por materia prima, ustedes saben que los costos es algo muy vasto, pero en este caso vamos a construir el indicador así, entonces deben hacer una gráfica parecida a la que les muestro, donde se está diciendo indicador de costos, pesos por avión, aquí están pesos en millones de pesos, y aquí está el primer jalón que acabamos de hacer, que hicimos la cuenta y nos salió a 6 millones de pesos el costo por avión. Hacen la grafiquita, la barrita, y vamos a dejar aquí el espacio para el segundo jalón. Si cada hoja vale 5 millones de pesos, ¿cuál sería el objetivo ideal en costos, en gastarnos por avión? 5 millones, ¿de acuerdo? O sea, una hoja por avión. ¿Estamos de acuerdo todos? Ese sería el ideal. 5 millones, o sea, el objetivo es ese, seguramente nos vamos a quedar por encima. Cuando yo planteo un indicador, tengo que saber también cuál es el objetivo para poder compararme y para poder visualizar. Estamos volados en costos, nos volamos en costos. Vamos a ver en el segundo jalón qué vamos a hacer, ¿de acuerdo? Entonces ustedes van a construir 6 indicadores, son esos, ¿sí? Entonces miren los indicadores. Fase de registro, esa es la que vamos a pasar. A esta fase le vamos a dedicar solo 15 minuticos, porque es recoger información, hacer una gráfica mano alzada, súper rápido. Son 6 grafiquitas que deben hacer. ¿De qué? Observen, cantidad de materia prima empleada y su costo. Deben recoger esa información para poder hacer el indicador de costos. Tiempo total trabajado en minutos, fue media hora, 30 minutos, 4 personas, muy fácil, 120 minutos. Divídalo por avión y se va a dar cuenta cuánto le van a cargar a cada avión en minutos, de mano de obra. Total de aviones entregados en el almacén, aquí tienen el dato, simplemente Simón les puede poner la gráfica enseguida y si no, y si dudan, ahí están físicamente.
Ahí están físicamente las muestras que pasaron por producción, por calidad y llegaron al almacén de entregas, ¿sí? Total de aviones rechazados, ahí están los inspectores de calidad, ahí los tienen físicamente y en la planilla tienen registrados, ¿sí? Cantidad de materia prima dañada en el proceso, se nos rompió una hoja, esta la arrugamos, esta, listo, dañada en el proceso. Entonces, obviamente, ahí van a registrar eso, ¿sí? Y, por último, total de aviones entregados en el plazo acordado. Ahí es donde está Simón con el pitico, ¿no es cierto? Donde les va a decir, sí, ustedes entregaron 13, pero en el minuto 3 no entregaron. Eran 13 entregas. En el minuto 3 no entregaron, o sea, ya no pueden ser 13, ¿sí? En el minuto 6 tampoco entregaron, ya es otra. Entonces ahí se van a dar cuenta, ustedes deben buscar la información para construir cada una de las gráficas, ¿de acuerdo? Entonces miren, en la fase de registro, cada equipo registrará gráficamente en una cartelera, o sea, en esta hoja de papelógrafo van a pegar las 6 hojas, tienen cinta y se les suministran 6 hojas para que pongan las 6 grafiquitas y las van a pegar a los lados, donde vamos a ver a Herbolán, donde vamos a ver a Omni, a Aire, sus indicadores de ese proceso que ustedes están llevando a cabo, ¿de acuerdo? Entonces, miren, el costo de los materiales por avión producido, pesos por avión, ¿sí? La eficiencia en el cumplimiento de la producción, eficiencia, o sea, ¿cuál era el objetivo de producción? 13. ¿Cuántos hicimos? Hubo unos que se saltaron, están por una eficiencia del 110%, 120%. Hubo otros que están por debajo, sí, así es, correcto. Bueno, a eso se refiere la eficiencia en el cumplimiento de la producción. El objetivo era hacer 13 y quien hizo 13 cumplió el 100%, quien hizo 14 cumplió al 100 y pico por ciento y quien estuvo por debajo, de acuerdo, deben sacar ese indicador. Por eso hay una calculadorcita de esas de granero en la cajita de herramientas para que hagan sus cálculos bien. ¿Qué más tenemos? La calidad alcanzada en porcentaje de piezas defectuosas, ¿sí? O sea, hicimos 15 y de los 15 nos rechazaron 3 el inspector de calidad. ¿Cuánto es 3 con respecto a 15? Es el 20%, ¿sí? Esa es la calidad alcanzada en porcentaje de piezas defectuosas. ¿Qué sería lo ideal? 0%, ¿de acuerdo? Bien, el desperdicio en pesos por avión producido. Por eso las hojas que ahora decíamos, ¿cuántas hojas desperdiciaron? Desperdiciamos 3 hojas. 3 hojas valen 15 millones. Hicimos 15 aviones. Desperdicio, 1 millón de pesos por avión estamos desperdiciando. Un indicador, correcto. El cumplimiento en aviones entregados a tiempo. Entonces, eran 13 aviones. ¿Cuántos entregamos a tiempo? Entregamos 5. Entonces, en cumplimiento, que es 13 con respecto que es 5 con respecto a 13, nos va a dar el porcentaje de cumplimiento, el indicador de cumplimiento. Y finalmente, la productividad en minutos empleados por avión producido. Claro, 120 minutos trabajamos entre todos, ese es universal porque los equipos ninguno tenía 3 integrantes o 5 integrantes, todos eran iguales, ¿sí? Entonces, productividad en minutos empleados por avión. Entonces, fueron 120 minutos. ¿Cuántos aviones producimos? Hay que contar los de acá. ¿Sí? 120 minutos. Hicimos 10 aviones. 12 minutos por avión. ¿Sí? Esa es la productividad de minutos empleados por avión producido. Por cada avión producido empleamos 12 minutos. ¿Qué es lo ideal? No 0. No 0, pues porque quien hace de la nada no salen las cosas, pero lo ideal es que ese tiempo sea lo más bajito posible. Entonces está claro la fase para la que vamos. 6 hojitas, 6 indicadores, ahí están. Entonces ahí tienen la hoja de papelógrafo, tienen cinta y les vamos a pasar las 6 hojas a cada equipo para que por favor procedan. ¿Sí? Bueno, entonces para eso 15 minutos y seguimos y vamos a la siguiente fase. ¿En qué se miden los costos? En pesos que gastamos por unidad producida, en este caso por avión.
aquí están los millones y me toca ir a buscar los datos de los otros 4 equipos y el equipo mío. Entonces, es que el equipo aéreo se gastó, por así decirlo, 7 millones, listo. Que el equipo Herbolán se gastó 5 millones y medio, entonces hay que hacerlo de mayor a menor y marcamos con resaltado el equipo nuestro, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Este equipo va a hacer el benchmarking de todos los equipos y lo va a poner aquí de costos. A ustedes les va a tocar costos. Entonces deben ir a buscar, a mirar la cartelera de ellos, sacar el dato de ellos, de costos de ellos y hacer una sola gráfica y la van a colocar acá. La van a colocar acá donde van a decir benchmarking de costos. Vea, Aero, aquí está graficado Aero. Aquí está Aviasur, aquí está Omni, aquí está Herbol y aquí está Aire. Nosotros somos estos y este es el objetivo. Entonces ahí está mostrando quiénes están cumpliendo, quiénes están muy cerca del objetivo y quiénes están muy lejos. En otras palabras, nos va a mostrar dónde estamos, vamos de terceros. Miren, los primeros en costos son Aire, son los que tienen los costos más bajitos. Luego sigue luego seguimos nosotros y aquí están los últimos. Entonces vamos a hacerlo, van a hacer un gráfico así como el que ven acá, de 5 barras, pero le toca ir a cada cartelera a extractar los datos que sus compañeros pusieron para poder elaborar. Costos lo hacen ustedes. Ustedes van a hacer entonces piezas defectuosas, ¿de acuerdo? Hacen el gráfico de piezas defectuosas de los 5 equipos y lo ponen allá en su... Ustedes van a hacer entonces la parte de cumplimiento, ¿sí? Van a hacer el de cumplimiento para todos los equipos y van a hacer un gráfico como este, pero no de costo, sino de cumplimiento. Entonces tienen que ir a cada equipo a mirar cómo fue el cumplimiento de ellos. Ustedes van a hacer entonces desperdicio por avión, lo van a hacer. Y nos queda un quinto que vamos a trabajarlo con eficiencia. Ustedes hacen el de eficiencia y lo colocan allí, ¿sí? Y enseguida, apenas terminen, vamos a mirar cada cartelera para observar los resultados. En cada cartelera nos vamos inclusive a mirar cómo estamos con respecto a los demás equipos, cómo nos fue en cada uno de los ítems. Para eso es precisamente lo del benchmarking, es compararnos, ¿sí? Compararnos con los otros equipos a ver ellos qué resultados obtuvieron. Desde el punto de vista de construir con base en un ejercicio práctico donde ustedes iban observando de dónde iban saliendo cada uno de los indicadores. Yo que les planteaba que en cada indicador mostraran primero lo real, pero también lo ideal, ¿sí? Si vamos desde el punto de vista, por ejemplo, de los costos, lo ideal de los costos es gastarnos 5 millones por avión, o sea, una hoja por avión. Eso es lo ideal. Otra cosa es lo real, lo que ustedes obtuvieron, ¿sí? Entonces, en cada uno de los aspectos se planteó, eso es una forma, un ejemplo de cómo se llegan a establecer indicadores con base en los resultados. ¿Se acuerdan que decíamos que hay que ir a buscar los resultados? Hay que ir a buscarlos. A ustedes les tocó arrancar a buscar información desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la productividad, con las entregas, con la calidad, ¿sí? Es de los datos del ejercicio donde salen la información para construir. Entonces, ese ejercicio que planteamos, que inclusive aquí veo uno que lo alcanzó a completar, el benchmarking de costos,
es precisamente el explotar la información y uno compararse con otras empresas, con otras áreas de la empresa, con la competencia, con empresas del mismo grupo. Ustedes se dan cuenta que muchas veces es posible que algunos de ustedes pertenezcan a grupos empresariales, y esos grupos empresariales puede que haya un grupo que tenga planta en otro país o en otra ciudad, es posible que eso se dé, y tienen unos indicadores con los cuales nosotros nos podemos comparar con ellos a ver cómo estamos. Entonces, si observamos acá, este equipo está mostrando el benchmarking desde el punto de vista de costos. Ahí está mostrando las 5 empresas, los 5 equipos que participaron, el objetivo. Observen que ahí aparece el objetivo de 5 millones en costos por unidad producida. Y aparecen, pues obviamente, todos los... No podemos decir que alguien lo superó porque tenías que gastar mínimo una hoja para hacer un avión, ¿sí? Y hay otros equipos que están... ¿Qué nos permite este benchmarking? Posicionarnos, a ver cómo estamos nosotros frente a otras empresas y frente al objetivo. Porque de ahí es donde se generan muchas veces los planes de mejoramiento, ¿sí? Entonces, el otro planteamiento por el cual trabajamos en esto, cojamos por ejemplo un indicador, el de porcentaje de piezas defectuosas. ¿Qué es lo ideal? Cero piezas defectuosas es lo ideal. Este equipo, por ejemplo, tuvo 8.3% de piezas defectuosas, ¿sí? Resulta que a veces los mismos procesos, la tecnología, los recursos que disponemos condicionan los resultados. Qué bueno sería tener 0 piezas defectuosas, pero ¿qué necesitamos? Ahí ya habría que meterse al interior de cada equipo a decir, bueno, venga, ¿por qué se nos dañaron a nosotros piezas? A veces se nos dañaron porque de pronto nos quedó un trazo incorrecto. ¿Y por qué quedó incorrecto? Porque es que la iluminación no es la mejor. Empieza uno a devolverse hacia atrás a buscar las causas y termina con el ejercicio de usted encontrar las soluciones a los problemas, ¿sí? ¿Por qué de pronto nos quedó mal este quiebre? Es que pusimos a una persona que tiene los dedos de pronto demasiado pequeñitos o muy grandes y entonces, claro, pasaba el dedo y ya quedaba. Entonces, muchas veces uno tiene que ver con qué recursos cuenta para ver cómo ataca las causas de los problemas. Finalmente, ¿hacia dónde tiende todo? A lo que planteábamos en un comienzo, al benchmarking que se planteaba en la reunión de sensibilización, cuando nos mostraban aquí a un lado los indicadores de las empresas de clase mundial y a este lado el promedio de los indicadores de nuestras empresas. Entonces, si una empresa de clase mundial tiene un porcentaje de utilización de sus recursos del 98-99% y tú haces el ejercicio en tu empresa de la disponibilidad del equipo y de cuánto tiempo lo estás empleando y encontrás que es un 33%, sabes que hay cosas que se pueden hacer para aprovechar esa capacidad instalada. Y cuando hablo de eso, me refiero a que muchas veces no. Un equipo se compra o se adquiere por medio de leasing y a usted no se lo están alquilando por 8 horas, se lo alquilan 24 horas del día. Si usted no lo utiliza y no 8 horas, es una ineficiencia que se está arrastrando. Si usted tiene unas instalaciones de las cuales usted tiene una disponibilidad a las 24 horas y solo las emplea en un turno, ahí hay una capacidad instalada que se está perdiendo, ¿sí? Si vamos al personal y usted a las personas las tiene por 8 horas en su empresa, pero solo les pone trabajo para 5 horas, ahí hay una capacidad que se está perdiendo, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista, o sea, este ejercicio como tal plantea tener unos indicadores, tener un comparativo con otras empresas, con otras áreas de las empresas. Esto nos permite saber dónde estamos. Y entonces, si nos estamos comparando con otra empresa que es nuestra competencia desde el punto de vista de costos y ellos están acá, decimos con razones que nos quiebran precio cada rato. Si es que sus costos están por debajo de nosotros, ¿qué vamos a hacer para rebajar nuestros costos? ¿Sí? Los costos ahí se dieron porque se nos dañaron piezas. ¿Cómo evitamos que no se dañen esas piezas?
O sea, es desde ese punto de vista. Sin embargo, quiero rematar con algo. Entonces, hubo una empresa que en productividad estuvo por encima y sacó un 114%. Eso significa que hay que replantear los objetivos, ¿sí? Sucede mucho en las empresas. Cogemos un puesto de trabajo que es cuello de botella y empezamos a hacer un montón de cosas, mejoras en el puesto, rediseños, ajustes, y resulta de que ya ese puesto, la persona antes se gastaba 10 minutos y ahora no se gasta sino 6 minutos, ¿sí? Hay que cambiar el estándar. Ya a esa persona no se le puede pedir las mismas unidades porque ya hay que capitalizar las mejoras. Eso es muy importante y eso es lo que en determinado momento va arrastrando el mejoramiento continuo. Y no nos contentemos con los resultados actuales. Miren que a nivel de indicadores planteamos unos resultados y planteamos unos objetivos. Cuando usted alcanza el objetivo, es lo mismo que sucedía cuando a uno lo ponían en el colegio, en educación física, a saltar la cuerda. 2 compañeros teniéndola y todos en fila saltando. Y cuando ya todos pasaban, el profesor que decía, súbala otro poquito. Y así, es lo mismo que sucede a nivel de indicadores. Hay veces los indicadores se van ajustando porque finalmente hay que estar buscando en todo momento mejores resultados que permitan competir en cualquier escenario. Recuerdan, las empresas de clase mundial son empresas que pueden competir en cualquier escenario, ¿sí? Con las empresas que les pongan al frente. Y para poder hacer eso hay que tener unos indicadores y unos resultados de clase mundial.